¿Despedirías a alguien que pudiera destruir tu empresa en media hora? Wyvern Tech hizo exactamente eso y pagó un precio terrible. Los servidores de Wyvern Tech colapsaron en solo 30 minutos. Se perdieron millones de dólares en contratos. El pánico se apoderó de la oficina. Los empleados perdieron el acceso a los sistemas internos. Los inversores perdieron el acceso a informes críticos y los clientes perdieron el acceso al soporte. La alarma sonó en todos los pisos. Los pases no funcionaban. Los chats corporativos estaban en silencio y los canales de comunicación de respaldo se habían convertido en puntos muertos. Nadie ha entendido aún que la causa del desastre no fue en absoluto un hackeo. Todo comenzó con un incidente en el vestíbulo. «Perdido, señor. Tal vez deberíamos llamar a seguridad». Esas palabras, dirigidas al veterano negro del Pentágono y director ejecutivo de SecureCore, Marcus Flint, pusieron en marcha el proceso de destrucción de Wyvern Tech. Apenas unas horas antes del desastre, en la puerta principal de las relucientes oficinas de Wyvern Tech apareció un hombre que consolidaría su posición en el mercado. Alto, sereno, con un traje formal sin logotipos, un reloj militar en la muñeca y la postura de un oficial. Inmediatamente destacaba entre el bullicio de los empleados. Se trataba de Marcus Flint, ex jefe del Departamento de Ciberseguridad del Pentágono y actual director ejecutivo de su propia empresa, SecureCore. Flint se dirigía a una reunión importante con la alta dirección de Wyvern Tech. Su plan era simple: presentar un proyecto para ampliar licencias, firmar un contrato de servicios adicional y lanzar un programa conjunto para proteger la infraestructura corporativa. Entró al vestíbulo con confianza y calma, esperando un diálogo constructivo. Pero el destino decidió lo contrario. Ya en recepción todo salió mal. La joven empleada Kelly, en lugar de un saludo de «Buenos días, ¿cómo podemos ayudarle?», murmuró casualmente «¿Buscas algo?», o tal vez se perdieron. Había frialdad y un dejo de burla en su voz. Marcus simplemente sacó los documentos de la carpeta y con calma aclaró: «Me esperan en una reunión con la gerencia. Tengo que subir al piso 25. Flint, Marcus Flint, director ejecutivo de SecureCore. Puedes consultar la lista de invitados». Pero la niña ni siquiera tocó la computadora. Sus ojos recorrieron el rostro de Marcus como si fuera un desconocido con un traje caro. «Por favor, espere a un lado», dijo. «Puede que no tengamos ninguna visita programada hoy. Lo comprobaremos más tarde». Hablaba lentamente, como si estuviera tratando con una persona que no consideraba digna de atención. Inmediatamente se volvió hacia otro visitante, un hombre blanco que se parecía mucho a un especialista en recursos humanos o a uno de los socios de Wyvern Tech, y le ofreció café con una sonrisa. Flynn respiró profundamente. Un sentimiento familiar afloró en su alma cuando, en su carrera militar, algunos reclutas u oficiales se permitieron dudar de la competencia de un oficial negro, pero aprendió a reaccionar con frialdad. Pasaron varios minutos de agonizante espera. Ningún miembro del personal de recepción tenía prisa en comprobar si realmente estaba en la lista. Finalmente, un gerente de nivel medio llamado Jared Hill se acercó al mostrador. Miró a Marcus con desdén y preguntó: «Señor, ¿tiene algún problema? Parece que has llegado al lugar equivocado». «No hay problema», respondió Flynn con calma. «Estoy esperando la confirmación de mi visita. Represento a SecureCore, tenemos un contrato importante con Wyvern Tech y una reunión programada para las 9 de esta mañana». Hill meneó la cabeza con incredulidad, como si estuviera escuchando otra invención fantástica. Él claramente no quería admitir que ante él pudiera haber un hombre con verdadera autoridad. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Mira, no firmamos en cada esquina», dijo inclinándose hacia Kelly. «Ya sabes quién viene sin invitación». Kelly añadió con una sonrisa: «Quizás deberíamos llamar a seguridad, que lo escolten fuera del edificio». Flint solo contuvo una breve exhalación. Sus ojos brillaron con frialdad, pero su voz se mantuvo firme. «Por favor, mire mis documentos. Aquí está el pase, aquí está el acuerdo, que especifica la fecha de la reunión de hoy. Puedo proporcionar el nombre de la persona de contacto». Sin embargo, Hill deliberadamente ni siquiera miró los documentos presentados. Por el contrario, hizo un movimiento con la mano como si quisiera alejar al extraño molesto.
Lo siento, pero no tenemos tiempo para averiguar quién eres y por qué viniste. Me temo que está perdido, señor. Y si sigues insistiendo, tendrás que llamar a un guardia de seguridad para que te ayude a encontrar la salida. En ese momento, otro empleado, Brian Hopper, posiblemente un ingeniero analítico, se acercó al mostrador, miró preocupado a Flint y aparentemente notó la evidente grosería en las palabras de Jared. Pero Brian no se atrevió a intervenir. Su mirada se deslizó hacia un lado y rápidamente continuó con sus asuntos. Hopper sabía que algo andaba mal, pero el miedo a sus superiores podía más que su conciencia. Flint cerró su maletín, asintió lentamente y se alejó hacia la pared, permitiendo que los empleados se ocuparan de sus asuntos. Pero dentro de él, el temporizador de acción de servicio habitual comenzó, casi como en el Pentágono, cuando surge una situación crítica. Revisó su teléfono inteligente en busca de varias notificaciones y se dio cuenta de que nadie de Wyvern Tech se había comunicado con él. Ellos efectivamente ignoraron la visita oficial y además prefirieron una recepción hostil. Bueno, las reglas del contrato estipulaban que si un cliente de SecureCore era irrespetuoso y mostraba una evidente indiferencia hacia los representantes oficiales, las licencias de los productos y servicios podían revocarse inmediatamente. Flint no había planeado usar esta dura cláusula, pero ahora su propio comportamiento le recordó cada palabra del tratado. Frente a Hopper y varios empleados curiosos en el vestíbulo, Hill cogió el intercomunicador y le dijo brevemente a alguien de seguridad: «Venga aquí, hay un hombre extraño aquí que dice que tiene una reunión. Quizás tengamos que escoltarlo afuera». Flint escuchó estas palabras y llegó a la conclusión de que no había nada que negociar. En tono tranquilo, advirtió: «Está bien, saldré del edificio si eso es lo que quieres. Pero tendré que invocar algunos puntos de nuestro acuerdo de asociación. Prepárate para esto». Hill simplemente rió entre dientes. «¿Incluso 100 puntos? No nos importa». «Adiós, señor Flint», dijo Marcus secamente, director ejecutivo de SecureCore. El guardia de seguridad Steve, que apareció por la esquina, logró ver a Flint dirigiéndose hacia la salida. Para Hill fue un final ganador. El gerente pensó: «Ya está, nos libramos del huésped molesto». Como si fuera alguien serio. «No me hagas reír». Kelly le dio a Hill una sonrisa burlona, como diciendo: «Somos geniales y decidimos quién es digno de atención». Ninguno de los dos miró siquiera los documentos que les ofrecía Marcus. Estaban seguros de que si esa persona había logrado entrar en la lista de la reunión, probablemente se trataba de un error tipográfico o una equivocación. Nadie sospechaba que se avecinaba el aislamiento digital completo de Wyvern Tech. Después de todo, SecureCore controlaba una amplia capa de la infraestructura de la empresa, desde servidores de almacenamiento de datos hasta claves de licencia del sistema de seguridad. Mientras Flynn caminaba hacia su auto, marcó el número de su asistente, Emily Winston, quien coordinaba el departamento legal. Palabras breves: «Emily, por favor, confirma el protocolo de retirada completa. No tienen ningún deseo de cooperar. Sí, todo está según la letra del acuerdo. La coordinación comenzará de inmediato». De esta forma se ha activado el detonante para la suspensión global de la licencia, legalmente sin ningún tipo de hackeo o acciones ilegales. Y un par de horas más tarde, Wyvern Tech experimentó ese mismo colapso estruendoso sobre el que sus colegas cotillarían durante años. Mientras los directivos de Wyvern Tech tomaban café tranquilamente, el departamento de finanzas fue el primero en sentir que algo andaba mal. Una empleada llamada Jessica Thompson intentó abrir el programa de contabilidad de transacciones, pero el servicio devolvió un mensaje rojo: «Error, la licencia no es válida». Cerró la aplicación y reinició su computadora pensando que era un error temporal. Sin embargo, la situación no ha cambiado. Entonces Jessica llamó al departamento de TI, donde le respondieron con urgencia: «No podemos entender qué sucedió, pero los servidores centrales no están aceptando nuestros tokens de autorización. Un error a todos los niveles». El siguiente en caer fue el departamento de planificación estratégica.
se perdió el acceso a la base de datos principal, donde se almacenaban los pronósticos y los cálculos de riesgos. El líder del equipo, Tom Miller, llamó a los ingenieros de sistemas, pero ellos simplemente se encogieron de hombros con impotencia. No vemos ninguna intrusión desde el exterior. No hay rastros de piratas informáticos. Todo apunta a que el propio Secure Core está revocando licencias, por lo que nuestros sistemas están entrando en modo bloqueo. Cuanto más avanzábamos, más crecían los problemas. La unidad de marketing no pudo verificar el estado de los proyectos clave porque el portal interno no reconocía las cuentas. El departamento de RRHA descubrió que toda la plataforma utilizada para almacenar los archivos de personal de los empleados de repente solicitaba certificados actualizados que nadie podía proporcionar. Y en el sector financiero, transacciones multimillonarias se congelaron porque la mitad de los servicios dependían de soluciones Secure Core. En el contexto de estos acontecimientos, se produjeron breves conversaciones telefónicas entre los altos directivos. Neil, responsable del área de IT, ¿qué pasa? Parece que Secure Core ha revocado todas nuestras claves y licencias. ¿Pero por qué? Tenemos un contrato firmado. ¿Has leído la cláusula sobre discriminación? Allí se establecía que la empresa podría rescindir el servicio en caso de comportamiento injusto hacia sus representantes. ¡Qué tontería! ¿Alguno de nosotros los ofendió? No lo creo. Aunque espera, hubo una visita hoy, algo en la recepción. La voz del interlocutor se fue apagando hasta perder el interés. Todos recordaron que por la mañana efectivamente habían planeado una reunión con un determinado especialista de Secure Core, pero no le dieron mucha importancia. A principios de enero, Wyvern Tech se preparaba para ampliar su programa conjunto con Secure Core, que ya les proporcionaba una serie de importantes servicios cibernéticos. De hecho, todo el sistema de seguridad y la interacción entre departamentos se basó en las soluciones tecnológicas de Flint. En teoría, era necesario realizar los trámites y firmar el acta de prórroga de las licencias, pero en lugar de eso, la empresa le proporcionó una reunión humillante. Ahora las consecuencias fueron más allá de lo imaginable. Los servidores comenzaron a apagarse, los empleados perdieron acceso a los contratos y las bases de datos dejaron de responder. En todas partes hubo informes de que estaba hasta desactivando el soporte. Apareció un mensaje en la pantalla de uno de los programadores de Wyvern Tech. Licencia suspendida. Para renovarla, contacte con Secure Core por vía legal. Cuando el gerente de TI intentó llamar directamente a Secure Core, el contestador automático repitió con firmeza: sus claves han sido revocadas. Todas las preguntas se tramitan estrictamente por vía legal. Nadie en Wyvern Tech pudo tener una conversación personal con nadie en Secure Core. Como resultado, se inició una reunión de emergencia en la sala de conferencias del piso 25, donde se reunieron varios miembros de la junta directiva y altos directivos. Entre ellos se encontraban la vicepresidenta Susan Harper, responsable del desarrollo, y el director financiero George Pollard. Revisaron el contrato con gran atención, tratando de comprender cómo se le había dado a Secure Core el derecho a una sanción tan repentina. Y luego los abogados de Wyvern Tech citaron la cláusula: en caso de trato discriminatorio o humillante a los representantes de Secure Core, la empresa se reserva el derecho de suspender unilateralmente las licencias sin previo aviso. Susan preguntó con asombro: ¿entonces nos apuntamos para esto? Resulta que sí, lo hicimos, respondió el abogado con cansancio. Aquí está todo escrito de antemano y es un documento redactado legalmente de forma competente. ¿Pero quién logró insultar a su representante?, gritó Susan. Nadie me informó sobre el conflicto. Recordó con alarma que para ese día se había programado una reunión de negocios. Entonces quedó claro para todos: algún gerente o recepcionista había echado al huésped, y en forma de evidente desdén. Oficialmente, esto podría considerarse discriminación. Susan ordenó que llamaran al jefe de seguridad para averiguar qué había sucedido abajo. Rápidamente encontró al guardia de seguridad, Steve. Según Steve, al extraño huésped se le pidió que se fuera, y el gerente Hill y la recepcionista Kelly decidieron que el hombre estaba perdido y no merecía que lo revisaran. Uno de los empleados, Brian Hopper, también vio esta situación, pero permaneció en silencio, temeroso de intervenir.
Ahora estaba encorvado, dándose cuenta de que las cosas podrían haber sido diferentes si al menos hubiera notado que Flint tenía una carpeta oficial y un pase. Mientras se llevaban a cabo las infructuosas investigaciones, los departamentos técnicos gritaban que en media hora más todas las actividades operativas de Wyvern Tech se paralizarían. Todos los acuerdos fueron congelados y presentaciones importantes para los inversores en vísperas de las negociaciones fueron enterradas en bases de datos bloqueadas. El sonido de los tacones en los pasillos ahogó las llamadas telefónicas de los socios que se quejaban de la repentina falta de disponibilidad de Wyvern Tech. El tumulto fue una clara ilustración de lo fácil que es para una organización de alto nivel colapsar si se corta el apoyo en materia de ciberseguridad de inmediato. En ese momento, Marcus Flint estaba en su oficina en Secure Core, revisó los informes de avance de la desactivación limpia y conversó con los abogados aclarando los detalles. ¿Va todo según lo previsto? Sí, Marcus. Revocamos sus licencias, no hay hackeo, no hay mala conducta, simplemente una implementación formal de la cláusula de rescisión en caso de violación de la ética. Flint hizo una pausa, recordando el desprecio con el que lo miraban en ese vestíbulo. Durante mucho tiempo tuvo una sensación de déjà vu. En sus viejos tiempos en el Pentágono, como oficial, se había topado con actitudes similares por parte de colegas miopes, pero luego demostró su competencia con operaciones reales, salvando sistemas de ataques cibernéticos. Ahora no tiene que demostrarle nada a nadie. Formalmente, la propia Wyvern Tech firmó una cláusula que establece que esta cooperación se basa en el respeto mutuo, y violaron la ética de la forma más flagrante. El asistente de Emily entró a la oficina y dijo: 5 personas de Wyvern Tech te llamaron. Respondemos vía contestador automático según lo prescrito. Ninguno de ellos se presentó oficialmente, todos estaban en pánico y exigían que les devolvieran sus licencias. Flint asintió con cansancio. No me niego a hablar con ellos, pero solo a través de los canales oficiales. Que escriban una solicitud a través de vías legales. Emily sonrió con complicidad, recordando la frase del contrato que ella misma había editado más de una vez. Cualquier caso de trato sesgado y humillante hacia los representantes de Secure Core conlleva la retirada inmediata del soporte técnico. Y ahora, esta frase ha llegado a determinar el destino de todo un gigante tecnológico. Wyvern Tech comenzó a intentar negociar frenéticamente. Llamamos a todos los que conocíamos que alguna vez habían estado en contacto con Marcus, pero la respuesta que escuchamos fue: pidió enviar todo legalmente. El gerente Hill empezó a correr por las oficinas, retorciéndose las manos. Comprendió perfectamente que sus palabras despectivas y su evidente falta de voluntad para verificar los documentos de ese extraño visitante fueron el detonante del desastre. Pero Hill intentó ocultarlo, culpando al inexperto Kelly o a los propios abogados, diciendo: ¿quién escribió esa cláusula en el contrato? Mientras tanto, los cierres del sistema continuaban por etapas. Ayer mismo, la confiable red Wyvern Tech se estaba cayendo a pedazos como un castillo de naipes. A la hora del almuerzo, los empleados se agolpaban en la entrada de la oficina intentando contactar con sus socios, al menos desde sus teléfonos móviles, pero la mitad de los sistemas de respaldo también dependían de la autorización de Secure Core. Los periodistas comenzaron a aparecer afuera, husmeando en los detalles de la interrupción de alto perfil, ya que Wyvern Tech era considerada una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en la región. La dirección se encerró deliberadamente en las salas de conferencias, golpeando las mesas con la esperanza de que, de alguna manera, todo se solucionara. Sin embargo, no se trataba de un fallo trivial. Fue una revocación legalmente válida y total de los derechos de acceso a los sistemas, poniendo a Wyvern Tech de rodillas. Y al final de la jornada laboral quedó claro, por muchos intentos que hicieran, nada podría ser devuelto sin el consentimiento de Secure Core. Y Secure Core, en la persona de Marcus Flint, no estaba ansioso por dar una segunda oportunidad. Deberíamos llamarlo personalmente y pedirle perdón, sugirió uno de los directores. Es poco probable que eso ayude, suspiró Susan. Según los términos del acuerdo, el procedimiento podría prolongarse al menos un mes.
Y durante este tiempo sufriremos pérdidas colosales, pero no puedes rendirte así como así. Tal vez deberíamos pagarles u ofrecerles el doble de la tarifa. Ya no es una cuestión de dinero, admitió Susan con amargura. Parece ser una cuestión de principios. Mientras tanto, SecureCore estaba ocupado con su propio trabajo. Con el cierre de Wyvern Tech, se liberaron recursos allí y Marcus decidió que era un buen momento para emprender un proyecto planificado desde hace tiempo para apoyar a los veteranos. No le gustaba plantear abiertamente la cuestión de los prejuicios raciales o militares, pero quería crear un entorno real donde los jubilados tuvieran la oportunidad de realizarse en el campo de la ciberseguridad. Tras reunir al personal clave, Flint anunció sus planes. Estamos creando Tech Future para veteranos, un centro donde el personal militar retirado podrá capacitarse y adquirir habilidades para trabajar con nuestros sistemas. Hemos estado hablando de esto durante mucho tiempo y ahora estamos listos para invertir en este proyecto. Entre los presentes se encontraba Franklin Walker, un viejo amigo de Marcus y también veterano. Se animó. Chico, ¿hablas en serio? Teníamos un montón de proyectos relacionados con Wyvern Tech. Sí, los teníamos, corrigió Flint con calma. Ahora estamos libres de ellos. Es hora de hacer algo más grande. Las palabras de Marcus fueron recibidas con asentimientos de aprobación. Muchos entendieron que no quería desperdiciar su energía en conflictos, sino que prefería construir algo nuevo. Wyvern Tech se ha colocado en una posición en la que queda paralizado sin SecureCore. Esa noche, mientras el ruido en torno a los apagones se hacía más fuerte, Marcus recibió varias llamadas perdidas de Susan Harper en su teléfono. Sus mensajes de voz sonaban suplicantes. Señor Flint, por favor, escúchenos. Estamos dispuestos a discutir todos los matices y quizás sea un malentendido. Por favor, denos la oportunidad de arreglarlo todos. Pero Marcus respondió con una sola frase mediante una carta oficial. Todas las preguntas mediante el procedimiento legal en el marco del contrato. Sin ira, sin resentimiento, sin gritos. Solo la fría cortesía que había entrenado durante años. Al día siguiente, Wyvern Tech era un completo caos. El servidor de almacenamiento principal con desarrollos secretos dejó de responder a las solicitudes clave. La cadena de respaldo resultó ser inválida sin los servidores de autenticación SecureCore. El sistema de control de acceso a las oficinas estaba cerrado. Muchos empleados ni siquiera podían llegar a sus puestos de trabajo. Jared Hill, el gerente, caminaba pálido, dándose cuenta de que si la verdad salía a la luz con detalle, sería acusado de arruinar la sociedad. Varias personas ya han intentado obtener una explicación de él. Susan Harper convocó a todo el equipo directivo para almorzar. Sin más preámbulos, dijo: perderemos millones y parte de nuestra reputación si no resolvemos el conflicto. Se suponía que alguien aquí estaría allí para saludar a Marcus Flint y darle una recepción formal, no para obligarlo a irse con sus guardias. Todos miraron severamente a Hill, quien murmuró: pensé que era un impostor. Ni siquiera te molestaste en mirar sus papeles. Bueno, Hill de repente se dio cuenta de que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Susan suspiró profundamente. Está bien, escribiremos una carta formal, pero me temo que no nos responderán. Tienen una cláusula sobre discriminación. Según ellos, tratamos a una figura clave con irrespeto. Y a juzgar por la rapidez con la que nos desconectaron, no es una amenaza vacía. Es una medida completamente legal. George Pollard, el director financiero, añadió: si no nos restituyen las licencias, no podremos llevar a cabo los proyectos actuales. Los pagos se estancarán y los inversores podrían rescindir algunos acuerdos con nosotros. Quizás alguien en la ciudad conoce personalmente a Flint, sugirió otro gerente. Es un veterano, quizá tengamos un amigo en común. Susan se encogió de hombros, molesta. Aunque lo tuviéramos, no creo que merezcamos una conversación directa después de cómo lo tratamos. Tendremos que pasar por todos los procedimientos formales. Mientras tanto, Marcus estaba firmando silenciosamente documentos para lanzar Tech Future for Veterans, discutiendo los próximos pasos con sus abogados y siguiendo las noticias. Las publicaciones empresariales locales ya se han visto inundadas de titulares. Wyvern Tech paralizada por un conflicto con un proveedor de ciberseguridad. ¿Quién está detrás del cierre de una gran corporación? ¡Escándalo!
racismo en la recepción y pérdidas multimillonarias. Por supuesto, nadie habló oficialmente y abiertamente sobre el origen racial, pero muchos supusieron que el desdén por el CEO negro jugó un papel fatal. Un día después, dos representantes de WeaverTech, el director de RRHH y el consultor legal, se presentaron en la entrada de la oficina de SecureCore. Pidieron que se les permitiera pasar a Flint. La recepcionista repitió fríamente la frase ya familiar. El señor Flint solo atiende a clientes con cita previa y solo después de resolver cualquier conflicto en el contrato. Si tiene una queja formal, envíela al departamento legal de SecureCore. Pero queremos hablar, suplicó el director de recursos humanos. Todos nuestros sistemas están fallando. Simplemente necesitamos hablar con el señor Flint. La secretaria sonrió cortésmente. Sin licencias válidas no podemos ayudar. Adiós. Salieron dándose cuenta de que una simple disculpa era demasiado tarde. Los visitantes solo podían alejarse, evitando las miradas. De esta manera, WeaverTech quedó en un estado de bloqueo digital. A mitad de semana, comenzaron los despidos debido a la imposibilidad de pagar los salarios a tiempo, los cronogramas de transacciones se interrumpieron y lo más importante, la reputación de la empresa se estaba yendo al garete. Los competidores ya han captado clientes importantes y han ofrecido soluciones alternativas. Los pasillos de la oficina de WeaverTech tenían el aire de una procesión fúnebre. Hill prefirió mantener un perfil bajo, Kelly intentó mantenerse al margen de todas las conversaciones y Brian Hopper simplemente meneó la cabeza con tristeza, recordando lo fácil que era presionar algunas teclas y verificar el nombre de Flint en el sistema. Y mientras esa empresa colapsaba, Flint estaba ocupado creando el centro Tech Future para veteranos. El equipo de SecureCore equipó aulas, lanzó programas de capacitación y firmó memorandos con fundaciones benéficas. Franklin Walker, un ex camarada, ayudó en el terreno invitando a los veteranos que conocía. A diferencia de las glamurosas recepciones, aquí todo se hizo sin patetismo innecesario, sino con alma y respeto por cada visitante. Marcus quería que las personas que habían servido en el ejército se sintieran necesarias y pudieran dominar una de las áreas más demandadas, la ciberseguridad. La prensa, al enterarse del lanzamiento de Tech Future for Veterans, intentó provocar un escándalo como si Flint se estuviera vengando de WeaverTech. Respondió brevemente a las preguntas de los periodistas. No me voy a vengar. Ejercemos nuestro derecho legal de dejar de cooperar con quienes nos humillan. Ahora estamos invirtiendo nuestros esfuerzos en un proyecto social para veteranos. Tenemos mejores cosas que hacer que involucrarnos en conflictos sin sentido. Así, mientras WeaverTech se desmoronaba, una nueva iniciativa llamada SecureCore estaba ganando impulso y atrayendo la atención de los funcionarios de la ciudad. Incluso hubo una propuesta para asignar subvenciones adicionales, viendo lo rápido que se desarrollaba la idea de Flint. Semanas después de que comenzara el colapso, WeaverTech todavía estaba en las garras del desastre y sus intentos de reemplazar las soluciones de SecureCore resultaron en más costos y confusión. Las relaciones con los inversores se deterioraron y los antiguos socios se marcharon a la competencia. Parecía que un poco más, y la empresa se desmoronaría o sería comprada por otra más fuerte. Muchos empleados estaban desconcertados por lo fácil que habría sido evitar toda esta tragedia. Bastaba con mostrar la cortesía habitual cuando una persona presentaba un documento oficial sobre una reunión. Mientras tanto, Tech Future for Veterans ya se inauguró oficialmente. El día de la inauguración se reunió un grupo de varias decenas de veteranos sedientos de conocimiento. Marcus los saludó con un discurso sencillo. Bienvenidos, amigos. Queremos ayudarte a sentirte cómodo en el campo de la tecnología, encontrar un trabajo decente y desarrollarte en nuevos proyectos. Aquí respetamos a todos, sin importar su rango anterior o color de piel. Lo principal son las ganas de aprender y trabajar. Las manos de Flint temblaron levemente al recordar cómo él mismo se había encontrado con miradas frías. Pero la voz permaneció segura. Él lo sabía, el futuro no se construye con venganza, sino con creación. Al final del evento, un periodista se acercó a Flint y le pidió comentarios sobre el cierre completo de WeaverTech. Marcus sonrió con reserva y dijo: simplemente estamos siguiendo la letra del contrato.
El respeto es un requisito previo para cualquier relación. Sin ella, la tecnología se convierte en un cascarón vacío. Los periodistas literalmente capturaron sus palabras intentando causar sensación, pero no dio lugar a grandes titulares ni ahondó en motivos personales. Recordó cómo le enseñaron a actuar en el Pentágono, sin aspavientos, con claridad, con calma, y el resultado hablaría por sí solo. En cuestión de meses, el espacio donde Secure Core y WeaverTech alguna vez hablaron de proyectos conjuntos se ha convertido en un moderno clúster de capacitación, Tech Future for Veterans. En ese momento, WeaverTech había perdido su posición de liderazgo en el mercado y apenas podía mantenerse a flote. Nuevamente llegaron enviados a Flint, persuadiéndolo a renovar su apoyo, pero él respondió con una sola frase: ya estamos ocupados en otra parte. Buena suerte para ti. Finalmente, la historia terminó con WeaverTech viéndose obligada a anunciar públicamente la pérdida de importantes contratos. Y Secure Core solo ha fortalecido su reputación. El último pensamiento del propio Marcus fue expresado brevemente en la prensa: el respeto vale más que cualquier sistema. Y para los presentes en la inauguración de Tech Future for Veterans, sonó como una verdad silenciosa a la que muchos en WeaverTech nunca habían podido acercarse.